Hace casi 1 millón de años, la humanidad estuvo a punto de desaparecer para siempre. La población global cayó a poco más de 1000 personas durante más de 100.000 años debido a un enfriamiento extremo que transformó continentes enteros en desiertos helados. Este vídeo explica cómo ese cuello de botella casi borra a nuestros antepasados. Cómo sobrevivió un grupo tan pequeño en un planeta que parecía decidido a extinguirlos. Quédate hasta el final para descubrirlo y recuerda suscribirte y dejar tu like para no perderte más historias que revelan secretos que pasan desapercibidos ante nuestros ojos. El origen de la humanidad está marcado por episodios que casi nadie imagina. Momentos en los que nuestra especie estuvo a centímetros de desaparecer para siempre. Mucho antes de que el Homo sapiens surgiera en África, existían otros homínidos que luchaban por sobrevivir en un planeta impredecible, y uno de los momentos más críticos ocurrió hace aproximadamente 930.000 años, cuando un cambio climático extremo redujo la población humana a una cifra tan baja que parecía imposible que la vida siguiera adelante. Lo sorprendente es que este acontecimiento no dejó restos abundantes ni señales claras, sino un silencio fósil que durante generaciones confundió a los investigadores. Esa ausencia de herramientas, huesos y asentamientos reveló que algo había obligado a nuestros antepasados a desaparecer casi por completo, y ese vacío histórico se convirtió en una de las mayores incógnitas de la evolución humana. El evento, hoy conocido como un cuello de botella demográfico, no fue simplemente una reducción poblacional, sino una caída brutal que dejó a la humanidad reducida a poco más de 1000 individuos que lograron reproducirse durante un periodo que superó los 100.000 años. Este escenario tan extremo provocó que los científicos se preguntaran cómo pudieron sobrevivir en un mundo transformado por un frío repentino que alteró la vegetación, secó regiones enteras y convirtió Europa y gran parte de Asia en territorios casi imposibles de habitar. La teoría dominante sugiere que los océanos experimentaron un enfriamiento acelerado, un fenómeno que cambió las corrientes marinas, redujo el nivel del mar y provocó un desequilibrio ecológico capaz de arrasar con especies enteras. La humanidad no fue la excepción. Mientras tanto, los Homo erectus, que habían salido de África hacía cientos de miles de años, se enfrentaron a condiciones para las que no estaban preparados. En lugares como Iberia y el sur de Europa, el descenso de las temperaturas fue tan severo que las tierras fértiles desaparecieron bajo paisajes semidesérticos y helados. En aquel entonces, los humanos dependían de la recolección y la caza, pero los animales migraron hacia zonas más cálidas y muchas plantas dejaron de crecer, empujando a estos grupos a una crisis que muy pocos lograron superar. Lo que para nosotros es historia remota, para ellos fue la lucha diaria por encontrar un refugio, un pedazo de comida o una fuente de agua que no estuviera congelada. Es aquí donde entra en escena un hallazgo crucial, un estudio elaborado por científicos de China, Italia y Estados Unidos que analizó miles de genomas humanos actuales para reconstruir lo que ocurrió en esos tiempos oscuros. Descubrieron que casi el 99% de la población ancestral había desaparecido, dejando únicamente una línea genética que se mantuvo durante decenas de generaciones. Esa reducción tan drástica no solo transformó el tamaño de la población, sino que también pudo haber acelerado cambios evolutivos decisivos, incluyendo modificaciones en el cerebro humano que más tarde harían posible nuestra supervivencia ante otros desafíos naturales. Al mismo tiempo, los expertos comenzaron a relacionar este episodio con otros cataclismos que marcaron la historia de la Tierra. No fue la primera vez que un descenso extremo de temperatura provocó una crisis global. En periodos mucho más antiguos, incluso cientos de millones de años antes de la existencia humana, los océanos también se enfriaron de manera abrupta, desencadenando extinciones masivas que afectaron a casi todas las especies del planeta. En otro momento, un calentamiento global repentino también dio lugar a la aparición de nuevas formas de vida. Estos paralelismos permitieron a los científicos comprender que la humanidad no estaba sola en su sufrimiento. La Tierra ha pasado por ciclos violentos que afectan indiscriminadamente a cada criatura viva. Cuando Europa experimentó una ola de frío especialmente intensa, hace alrededor de 1.100.000 años, los primeros humanos allí asentados desaparecieron de la región durante aproximadamente 200.000 años.
La magnitud de esta helada transformó bosques y praderas en desiertos congelados, redujo el alimento disponible y obligó a las pocas comunidades humanas que quedaban a migrar o morir. Cuando los humanos regresaron cientos de miles de años después, lo hicieron con rasgos diferentes, adaptaciones físicas que indicaban que habían pasado por generaciones de cambios para resistir inviernos más duros y condiciones más extremas. Este retorno marcó un antes y un después, reforzando la idea de que las crisis climáticas habían sido motores esenciales de la evolución. Otro punto sorprendente es que, mientras los humanos luchaban por sobrevivir, otras especies humanas antiguas aparecían, desaparecían o se cruzaban entre sí. Hace unos 700.000 años, antepasados de neandertales y denisovanos se mezclaron con un grupo aún más antiguo conocido como los superarcaicos, que llevaba más de 1 millón de años separado de los demás linajes humanos. Este mestizaje, descubierto recientemente gracias a análisis genéticos avanzados, reveló que la historia humana es mucho más compleja y entrelazada de lo que se pensaba. Lo que para nosotros es una simple línea evolutiva, en realidad fue un mosaico de encuentros, migraciones y adaptaciones que ocurrieron mientras el clima golpeaba sin tregua. En África, mientras tanto, la situación tampoco era estable. A medida que el clima se volvía más seco y frío, los recursos se reducían y la vida se hacía más difícil. Algunos investigadores sostienen que incluso dentro del continente pudo haber ocurrido otro cuello de botella similar, aunque menos global, que afectó solo a algunas poblaciones. Esto explicaría por qué ciertos rasgos genéticos se volvieron predominantes mientras otros desaparecieron. La selección natural actuó con brutal eficacia, favoreciendo a quienes tenían más resistencia, mejor capacidad de adaptación o simplemente más suerte para sobrevivir a cada fase crítica del entorno cambiante. Un aspecto particularmente inquietante es que gran parte de esta historia estuvo oculta durante siglos. La falta de fósiles, la ausencia de herramientas y los vacíos geológicos hicieron creer a muchos que simplemente no habían existido humanos en ciertas épocas. Sin embargo, la genética moderna reveló lo contrario. No es que no existieran, es que casi desaparecieron. Ese silencio arqueológico era en realidad una huella del desastre. Cada fósil faltante no era un descuido, sino una evidencia de que las poblaciones habían colapsado tanto que apenas dejaron rastro. Esto convierte a la extinción humana de hace 930.000 años en uno de los episodios más oscuros y fascinantes de nuestra historia. Los expertos coinciden en que comprender este evento no es solo mirar al pasado, sino también mirar hacia adelante. La crisis que casi acabó con la humanidad fue causada por cambios climáticos extremos, y hoy vivimos un escenario que muchos científicos consideran alarmantemente similar. Aunque ahora la causa principal no es natural, sino producida por la actividad humana, los efectos podrían ser igual de devastadores para la biodiversidad y para nuestra propia supervivencia. La historia se convierte así en advertencia. Las especies no son invencibles, y la resiliencia tiene límites cuando el planeta cambia demasiado rápido. Aún así, el hecho de que la humanidad haya sobrevivido a un episodio tan cercano a la extinción es también una prueba de nuestra capacidad para superar lo imposible. Los 1000 individuos que resistieron durante más de 100.000 años lo hicieron sin herramientas avanzadas, sin refugios modernos, sin fuego constante y sin conocimiento del clima. Su fortaleza está inscrita en cada uno de nosotros, en la estructura misma de nuestra especie. Somos descendientes de supervivientes que enfrentaron la mayor adversidad imaginable y lograron continuar su linaje contra todo pronóstico. En conclusión, el cuello de botella que casi borra a la humanidad hace aproximadamente 930.000 años es un recordatorio de que nuestra existencia es frágil y que cada avance de nuestra especie fue construido sobre cimientos moldeados por crisis extremas. Si te ha sorprendido esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos escondidos de nuestro pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué teoría te parece más fascinante o qué quisieras explorar en un próximo vídeo. Tu opinión ayuda a que sigamos desvelando los enigmas que el mundo aún guarda en silencio.